¿Qué tal, amigas y amigos de Entre Tejas? Bienvenidos a este programa en que tenemos el honor de recibir a Gerardo Guinea Díez, quien es poeta, escritor, periodista y editor guatemalteco. Él es director de Magna Terra Editores, una editorial en Guatemala que, te lo voy a confesar, Gerardo, me da envidia ver el gran trabajo editorial que estás haciendo por allá en Guatemala y los magníficos títulos que estás aportando para los lectores en tu país e internacionalmente. Bueno, Gerardo Guinea Díez es novelista. Entre sus novelas se encuentran El amargo afán de la desmuerte, Por qué maté a Bob Hope, Exul Umbra, Calamadres, El árbol de Adán, Un león lejos de Nueva York, La mirada remota, Un cisne salvado del diluvio, Fiticón y El acertijo de María Callas, entre otros títulos. También ha incursionado en la poesía y con muchos méritos y muy laureado también, ya lo veremos. Entre los títulos de sus poemarios se encuentran Horarios de lo efímero y lo perdurable, Ser ante los ojos, Raíz del cielo, Casa de nosotros, finalista del Premio Internacional de Poesía Rubén Darío en Managua, Nicaragua, País con lunita, Salvo la incertidumbre es otro de sus poemarios, Poemas irlandeses y Una verdad inventada. Entre sus premios destacan el Premio Nacional de Poesía César Brañas en el 2000, el Premio Mesoamericano de Poesía Luis Cardosa y Aragón en 2006, Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias, Premio de Novela de los Juegos Florales Hispanoamericanos en Quetzaltenango y Premio de Poesía Praxis México 2015. Algo que también debemos destacar es el trabajo periodístico que ha realizado y entre sus más destacadas entrevistas literarias se encuentran la que le realizó a Sergio Pitol, Humberto Acabal, Rodrigo Rey Rosa, José Luis Perdomo Orellana, Pablo Antonio Cuadra, Carlos Navarrete, Mario Monteforte Toledo, entre otros. Y también no me puedo perder la oportunidad de comentar que el trabajo periodístico de Gerardo es muy amplio, lo desarrolló en gran medida en nuestro país, en México, recuerdo dos importantes periódicos, el Uno más Uno, del que fue director del área de información internacional, y en el Financiero. Él estuvo viviendo en México alrededor de, no sé, un par de 14. décadas, 14 años, Gerardo, y también aquí participó en varias de las actividades literarias. Pues bueno, no digamos más, vamos a conocer a este poeta y escritor guatemalteco. Gerardo, bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación. No, es un gusto, Luis. Digamos, mi relación con México es una relación estrechísima. De hecho, llegué relativamente muy joven y pude de algún modo abrevar de toda esa gran tradición literaria mexicana. Mis hijos mayores se hicieron allá. Mi hija menor nació en México y mantenemos amigos y cada vez que podemos vamos a México y cuando llegamos es como que regresáramos a nuestra antigua casa, ¿no? Y yo al pensar en eso, estoy recordando pues la misma trayectoria de dos antecesores y paisanos tuyos muy destacados y de gran aportación en la cultura mexicana, el caso de don Luis Cardosa y Aragón y de Tito Monterroso. Creo que tú Claro, también tuviste que exiliarte una temporada de Guatemala y por esa ah, razón llegaste a México. sí, por supuesto, yo creo que esos años fueron terriblemente duros y los que tuvimos la suerte de salir con vida, pues agradecemos, no sé si al azar estar aquí, aportando ahora desde los libros, ¿no? Claro. Fíjate que voy a compartir con nuestra audiencia, Gerardo, el hecho de que en los últimos tiempos he estado persiguiendo en buena medida
con esa tradición de Cortázar del perseguidor, ¿recuerdas ese relato Sí, suyo? Bueno, ajá, persiguiendo a los colegas, a los escritores, a la cultura de Guatemala. Yo soy oriundo de Comitán, soy chapaneco, y yo siempre digo que mi generación es de las últimas generaciones en que nos consideramos centroamericanos, que no tomamos mucho en cuenta aquel decreto de un presidente ya por el 94, en que por decreto dijo, ahora somos de Norteamérica y tenemos tratado de libre comercio y esto se acabó. claro. Pero estos nexos culturales nuestros, tan estrechos, de los mismos orígenes durante la colonia, pues se demuestran todavía y están manifiestos en nuestra comida, en nuestras tradiciones, en el habla, por supuesto. Quiero decirles que con Gerardo cuando hablamos, pues voceamos, hablamos de vos, oí, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo sentís que están las cosas? Y es algo que nos hermana mucho. Por eso es que quisimos saber de tu trabajo literario como narrador, como poeta, y que nos platiques un poco también del ambiente que hay en Guatemala en cuanto a la creación literaria y la cultura. Si quieres, empezamos por tu aspecto novelístico. Tengo entendido que, bueno, ¿cuál fue tu primer novela? Creo que fue ya realizada en México, ¿no? Sí, Cuéntanos un poco. sí, las dos primeras novelas, El amargo afán de la muerte y Por qué maté a Bob Hope, la primera la edité en 1993, la segunda en 94, editadas por Praxis. La, la primera, digamos, era un esfuerzo, o sea, nosotros los guatemaltecos estuvimos tan cargados de muerte que la única manera de poder salir de ese círculo infernal, ese círculo al modo de Dante, ¿verdad? Era desmorirnos, ¿verdad? Había que desmorir para volver a vivir. Y ¿por qué mataba Job? Es como un homenaje a los años de infancia, a una especie de reclamo solapado a ese cómico estadounidense que nos hizo creer que la felicidad y el mundo era lo que él pintaba y no nuestras tristes realidades. Pero también es una especie de homenaje a la imaginación, eh, porque el personaje principal come cosas, come árboles, come puertas, y con la mujer que se acuesta es una mujer que se incendia cada vez que ellos tienen una relación. Por ahí va, digamos, estos dos eh, primeros esfuerzos novelísticos que hice, digamos, en esos tiempos de México, ¿no? A mí me llama la atención, Gerardo, el hecho de que tus inquietudes por perseguir el conocimiento no únicamente se reducen a la literatura, las ciencias sociales, la filosofía, el arte, sino también otros aspectos del conocimiento humano que parecerían tan distantes. Ernesto Sábato se ha encargado de mostrarnos que no, él era un gran ingeniero, ¿no? Pero en tu caso, algunos de tus estudios universitarios en universidades de México tienen que ver con la ingeniería, con los sistemas computacionales. ¿Cómo te enriquece en tu labor creativa este aspecto? Porque uno pensaría, bueno, va a estudiar filología hispánica, va a estudiar historia de la literatura latinoamericana o alemana. No, yo estudié un curso de un programa de diseño gráfico en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. No estudié ingeniería. Y luego intenté 2 semestres estudiar una ingeniería en sistemas, que luego desistí, dije esto no es lo mío. Y ese impulso fue porque había estudiado durante un año un diplomado sobre computación y que todo eso iba apuntando un poco a mi objetivo, que era dedicarme a los El trabajo libros, editorial, claro. a escribirlos y a editarlos, ¿verdad? También. Y por ahí se fue. Después estudié como 6 semestres de
de sociología en la Iberoamericana, pero a pesar de que tenía media beca ya no pude. Entonces decidí entre terminar la carrera o que mis hijos comieran. Entonces ahí fue un poco el... Pero sí, yo, digamos, yo soy un amante, por ejemplo, de la arquitectura, muy seguidor de este famoso arquitecto mexicano, de esas hermosas casas, ahorita se me olvida el nombre. Barragán. Barragán. Eh, amo la pintura, no digamos la música, de todo tipo, ¿no? O sea, no, igual me puedo pasar una mañana oyendo a Mozart que puedo escuchar rancheras, eso no hay ningún problema. Incluso esta novela, Un cisne salvado del diluvio, es un viaje de un periodista cultural y de un poeta, guatemaltecos ambos, al Festival de Cine de la Riviera Maya. Y es un gran homenaje en el fondo a Hopper y a Sorolla, ¿verdad? Y lo que pasa es que ese viaje en efecto lo hice porque mi hija, que ha vivido mucho tiempo en México también y se dedica al cine, fue invitada a ese festival. Entonces, después de ese viaje, me pareció perfecto crear una novela sobre eso, ¿no? Ver ese, porque nos hospedamos en un hotel de 5 estrellas en Playa del Carmen, y entonces cuando iba a la playa con mis nietas, no daba crédito a lo que veía, ¿no? O sea, un poco esas dos caras de un mundo adentro lleno de cuerpos perfectos y de un azul extraordinario contra el mundo afuera, ¿no? Los niños con hambre y todas las tragedias que nos suceden en América Latina. Entonces, es eso, un poco el... Claro, y que siempre pasa por el tamiz, por la observación, por la mirada del creador, del novelista, que puede entregarnos este tipo de trabajos y de reflexiones a través del arte, ¿no? Claro. Ahorita mencionabas algo que me llama mucho la atención. No sé si tú conozcas también a un pintor muy similar a Sorolla y sus marinas, que es mexicano justamente, Joaquín Clausel, de principios del siglo XX. Y No, 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 no. sí, ya te mandaré el dato. Fíjate que fue extraordinario porque a mí me tocó conocer primero a Clausel y luego conocer a Sorolla y dije, ¿cómo se dio esta relación o cómo cada uno en su diferente latitud pudo concebir el mar Claro, y las luces, los colores de esta manera, ¿no? sí. Qué maravilla. Oye, ¿por qué no nos compartes, por favor, Gerardo? Me gusta siempre, como te dijera, con nuestro auditorio compartirle cómo es la mecánica, el proceso de trabajo creativo, en este caso de un novelista. Por ejemplo, en la novela que te encuentras ahorita trabajando, seguramente hay una, cómo vas procesando la información, organizando, cómo organizas tu día al respecto, o sea, el proceso creativo, así como ese libro del oficio de escritor, ¿no? Bueno, eso es, digamos, no hay fórmula, creo yo, no. Generalmente se me ocurre escribir una novela cuando encuentro una frase, un título. Por ejemplo, La mirada remota es una novela sobre los crímenes contra mujeres en Guatemala. Y el título viene de una frase de María Zambrano, que siempre he sido un gran lector de ella. Entonces, un día me encontré con algunas estadísticas sobre asesinatos de mujeres y bueno, todos los detalles y truculencias que hay alrededor de ese tema. Y empecé a, a pensar cómo contar
una historia tan truculenta, pero ¿en qué tono? Entonces me ocurrió contarla como que fuera en tono policíaco. Entonces el personaje principal es un fiscal del Ministerio Público, que además es un desencantado, etcétera, y se va involucrando y va descubriendo otro tipo de cosas. Entonces, fue la única forma, digamos, que encontré, al grado que hay un escritor joven, Julio Prado, guatemalteco, que justamente él fue fiscal del Ministerio Público, que es abogado también, y él me presentó la novela en su tiempo y me dijo, mira, vos no te infiltraste en el Ministerio Público, me dijo. Y así va, digamos, voy encontrando, digamos, si me viene qué es lo que quiero contar, pues hago un pequeño esquema de la historia y voy agregando personajes, investigo, miro cómo logro mezclar otros ríos narrativos dentro del río principal y ahí voy construyendo. O sea, ese es como el día a día. Si logro escribir 3 páginas, 3 cuartillas, pues ya me doy por bien servido. Por ejemplo, Un león lejos de Nueva York es una novela que ocurre en un día, el 11 de septiembre del 2001. Es cuando lo de las torres, ¿no? Y la novela nace porque un amigo que vivía en un barrio muy cerca del centro de la ciudad y cerca de un lugar muy emblemático que se llama el Cerro del Carmen, me contó una anécdota que ahí en el Cerro del Carmen, en una pequeña explanada, se ponía un circo. Entonces, en una ocasión que llegó el circo, se escapó el león y empezaron los gritos. Entonces la novela empieza con eso, con unos gritos y nadie sabe quién gritó y entonces empieza a desarrollar la historia de las pendencias humanas en torno a la religión y ocurre en Nueva York y ocurre en Guatemala ese día, ¿no? Pero me viene la novela nace de eso, de la anécdota que me contó el amigo de los gritos de la gente porque el león se había escapado. Claro, y fíjate que estoy pensando en nuestra literatura latinoamericana y la centroamericana muy en particular, por supuesto, y estas etapas oscuras que han vivido nuestros países con los regímenes militares totalitarios. Y estoy pensando que una gran alegoría sería eso de que se soltó el león del circo, ¿no? Y empezó a atemorizar y a hacer cuanta cosa ocurre en nuestros países. Porque quiero decirte que si bien hace 2 o 3 décadas ocurrió lo que ocurrió en Guatemala con los regímenes militares, con las guerrillas, con la inseguridad, los secuestros, todo eso, en México lo estamos empezando a padecer terriblemente. Hoy en la mañana nos despertábamos con la noticia de un poblado en Michoacán, en Aguililla, que está tomado por el crimen organizado, por los narcotraficantes. Imagínate nada más eso, una población ya tomada. Y luego hay violencia en todos lados y los periódicos hablan de violencia en sus 8 columnas y los noticieros. Yo estaba pensando hace 3 o 4 días, el domingo, justamente que a mí me gustaba ver películas pues hollywoodenses principalmente, luego los franceses entraron al juego, pero de violencia, de policías, de inspectores y todo esto, ¿no? Uh-huh. Pero el domingo me puse a ver las noticias en la televisión local y vi que están más violentas ya que las series de televisión que yo veía y con las que me entretenía. O sea, es terrible realmente lo que va ocurriendo. ¿Por qué te comento esto y por qué quisiera formular una pregunta a partir de esto?
¿De qué manera la violencia que existe en nuestras poblaciones, la miseria, la falta de libertades políticas, la persecución, estos regímenes totalitarios a los que aludía, castrenses, por supuesto, de qué manera impactan en la literatura y son una presencia? Hablemos de la literatura en Guatemala. Tú hablaste de los feminicidios, ¿no? Y del otro escritor del Ministerio Público, queda infiltrado en el Ministerio Público, ¿no? ¿Qué pasa con todo esto, con la literatura? ¿No podemos ya hablar como Rubén Darío del Canto del Cisne y el Pájaro Azul y todas aquellas cosas? Bueno, yo creo que, digamos, como para poner las cosas en contexto, independientemente de que México viva una situación muy complicada en torno a la violencia de los narcos y todo esto que está pasando, la diferencia es que México tuvo una revolución y si bien hubo un partido único o el que siempre ganaba, eh, México realizó una serie de cambios que nunca se realizaron en Guatemala. Guatemala entra al siglo XX en 1944 y termina su paso por el siglo XX en 1954 cuando sacan a Arbenz del poder. Y hay, digamos, porque siempre ha habido una gran disputa por la obediencia. O sea, cuando en 1944, cuando se da la Revolución del 44, donde llega Cardoso de Aragón con un gran entusiasmo que se viene de México para Guatemala por tierra, aún existía el trabajo forzoso. O sea, 44 años después de iniciado el siglo XX, Guatemala era todavía un país feudal de señores de horca y cuchillo. Y en el 54, con la intervención estadounidense, se da marcha atrás todas las reformas democráticas y de modernización, porque no, el cuento del comunismo fue el pretexto adecuado, digamos, de la oligarquía guatemalteca y pretendieron volver a tomar el control de la obediencia. O sea, un campesino no se podía mover de una finca a otra, era casi propiedad del finquero. En fin, y esa inercia, digamos, de democratización en esos 10 años y después la interrupción de la misma provocó una larguísima lucha de resistencia de 42 años del pueblo guatemalteco contra las dictaduras militares. Ahora, hace 20 y tantos años se firmó la paz y ganamos un gran trecho en muchos sentidos, aunque en los últimos años hay retrocesos preocupantes. O sea, hablamos de 42 años donde hubo 200,000 personas asesinadas, más de 50,000 desaparecidos. Aquí hay un subregistro, por supuesto, porque miles de familias prefirieron quedarse en el silencio por temor a que si denunciaban iban a tener represalias. Hubo alrededor de 300,000 refugiados en Chiapas y 1,500,000 de desplazados internos. Sin embargo, digamos, ¿qué podemos decir hoy? Veamos que esa lucha que sostuvo el pueblo guatemalteco dio algunos frutos. La irrupción de los pueblos indígenas en todos los ámbitos y presencias. Y la victoria a la memoria. O sea, cómo los familiares de las víctimas han ido logrando avances en el tema de sus familiares. Ahora bien, si hablamos del tema de la violencia, yo recuerdo muy bien cuando el neoliberalismo empezó en México y fue brutal el cambio económico, la precariedad que se abrió
a la mayoría de la población. Igual pasa con Guatemala. Entonces, yo siempre he pensado que el tema del narcotráfico surge, digamos, narcotráfico y narcotráfico, cambio climático y el peligro de una sexta extinción se agudizan a partir del surgimiento del neoliberalismo. Y ahí estamos pagando la factura, ¿no? O sea, aquí la presencia del narcotráfico es apabullante, controlan territorios, los niveles de violencia son altos, no tanto como en México. Entonces estamos ante un panorama donde es un fenómeno de violencia que se desató a partir del impulso de todo un modelo económico que excluyó a millones de personas, ¿no? Más allá que, o sea, y la realidad habla por sí sola, no es que venga un intelectual de izquierda a exponer, es la realidad, digamos, ¿no? O sea, nuestros índices de desarrollo humano están entre los peores del mundo. En muchos sentidos, solo Haití nos gana. El tema de la violencia contra la mujer sigue siendo preocupante. La trata de niñas también y de niños. Y los niveles de pobreza, o sea, más o menos de cada 10 niños, 6 son desnutridos en el país. Y ya sabemos los efectos que tiene la desnutrición en el desarrollo del cerebro, ¿verdad? Entonces, yo creo que la mayoría, digamos, de escritores, y eso es extendible para Centroamérica, ¿no? Quizá a excepción de Costa Rica, digamos, porque si habláramos en términos culturales y geográficos, es Mesoamérica, ¿no? Que es realidades de Puebla para Nicaragua, es toda esa región tan... la situación es complejísima y en realidad toda la literatura, pues, la literatura habla de su tiempo, tanto en poesía, ensayo, como, perdón, en poesía, cuento o novela. Pues no nos podemos hacer una novela sobre el cisne que habla Darío, ¿no? Porque es muy complicado, es salirse un poco del esquema, ¿no? Y hay, digamos que Centroamérica enfrenta otro problema. Y he sostenido que editar en Centroamérica es casi como quedarse inédito. Porque la literatura centroamericana, salvo 6, 7 escritores, está fuera de todos los grandes mercados editoriales. O sea, no les interesa, no. Y además que con este rollo del monopolio español de la edición, donde imponen criterios de novelas escritas con pulcritud, perfectas, pero sin demonio. Claro. Si hoy reviviera Rulfo, el primer Carlos Fuentes, Onetti, Lezama Lima, para mencionar algunos, ahorita serían rechazados, ¿no? Claro, claro. Sí, ahí está un gran punto de discusión, justamente, que el caso de los editores, para los editores es muy claro, ¿no? Los grandes monopolios de las ediciones, de la tomada de pelo, por supuesto, de esas grandes empresas transnacionales, y la necesidad de lo que estamos procurando ahora nosotros como editores centroamericanos, crear un mercado. Yo me lo imagino así y lo voy a compartir con nuestra audiencia, de que pueda haber en Guatemala un lugar donde se conozca a los escritores mexicanos o principalmente a los chiapanecos. Tenemos tantos nexos en común, ¿no? Como que se conozca el trabajo producido en la academia y por los creadores guatemaltecos en Chiapas, porque yo lo he visto en el caso de los académicos en Chiapas, que necesitan consultar
material y los archivos del Archivo General de Guatemala por nuestra historia, la raíz histórica en común desde la colonia, y no tienen acceso a ello. Y sí están ya muchos libros de investigadores guatemaltecos editados en Guatemala. A mí me acaba de ocurrir, no sé si te lo comenté, con el caso de este libro sobre Pedro de Alvarado, que me interesa mucho, que está editado en Guatemala por un colega nuestro, o una empresa editorial colega nuestra, y no tenemos acceso. Entonces, en buena medida creo que eso es lo que podemos propiciar, que será tema de otro programa con otros Claro. colegas, hablar del aspecto editorial, pero que al final de cuentas a un escritor le interesa tener lectores, ¿no? Que su trabajo Sí. se difunda porque su pensamiento quiere que se vea reflejado y entendido y comprendido y discutido inclusive por los autores. Lo que decías, no es posible que ahora haya muchos autores descremados que tienen la bendición de los grandes obispos de la edición españoles principalmente, y que rechazarían sin duda a los grandes escritores latinoamericanos que hablan de la realidad nuestra, ¿no? Gerardo, ¿qué más escritores? ¿Cómo están los escritores en la juventud, en su formación, en la Facultad de Letras? Tú como editor, ¿qué percibes con las nuevas plumas? Bueno, nosotros como editorial hemos promovido alrededor de 2 generaciones de escritores de hace unos 27 años. Y de ahí han surgido voces nuevas, frescas, que con el tiempo se han ido consolidando. Pero también hemos hecho un trabajo de rescate de las voces consagradas, ¿no? Mario Monteforte, Carlos Illescas, el gran maestro de poetas mexicanos durante mucho tiempo, de Tito Monterroso y de otras grandes figuras que por razones ya conocidas se leían poco, ¿no? Incluso el Rescate de Asturias, que ha hecho una editorial en Guatemala, es un rescate importante porque en general, digamos, Asturias se había vuelto como una especie de lugar común leer su señor presidente y desconocer el resto de su obra, que es, digamos, como La que dio la oportunidad de conocer al señor presidente, sí, ¿no? El digamos, Papa Verde y todos, claro. y Hombres de Maíz, Hombres de Maíz, claro. Torotumbo, y bueno, Claro. es muy, creo que Festejadas Asturias es, por los dadaístas, ¿no? Por Tristan sí. Tzara y por los surrealistas, claro, franceses. Bueno, rescate también de Cardosa, ¿verdad? Tampoco leído durante un tiempo. Ahora, digamos, se lee mucho más a Cardosa, los jóvenes lo conocen, a Monterroso también. Y hay un escritor extraordinario que murió en Chiapas, Mario Payeras. Mm. Y yo creo que es uno de los grandes escritores de los últimos 25 años. Él murió en el 96 en Chiapas. Pero escribió 2, 3 obras extraordinarias. Una es una colección de cuentos que se llama El mundo como flor y como invento, extraordinario. Y tiene un librito que habla sobre bosques, climas, pájaros, especies, que se llama Latitud y la flor y el granizo, que es una maravilla porque es casi como un adelantado de la preocupación de la destrucción de las especies, ¿no? Y bueno, hay jóvenes ahorita, hay tanto Y, hombres como mujeres que perdóname, deja preguntarte de este autor reciente que lo he escuchado, no lo conozco. ¿Dónde se ha publicado su obra? ¿En eh, Chiapas o en Guatemala o se está rescatando? Porque me eh, resulta muy interesante. Juan Pablos Editores publicó Sí, por primera vez El mundo como flor y como invento, correcto. y también Latitud de la flor y el granizo. Ya. Tiene, y en Guatemala su viuda ha promovido mucho su obra, el rescate de su obra. Hay una editorial, El Pensativo, de Ana María Cofiño, Ujú. que ha publicado
hay un libro que se llama Poemas de la Zona Reina. Él fue un comandante guerrillero en Quiché durante muchos años y después se dedicó a la escritura. Y es un hombre que además tiene bastantes libros de ensayos y digamos, de historia política. Y es un hombre estudiado en una cantidad interminable de universidades. Yo creo que ahí está nuestra gran labor, sin duda, darlos a conocer más ampliamente, ¿no? Hay también escritores y poetas guatemaltecos que estuvieron durante esta transición del Soconusco, que venían huyendo de la dictadura de Guatemala y venían a establecerse al Soconusco, que era un territorio neutral, por ejemplo. Claro. En fin, la historia de la literatura que se pudiera rescatar de entre Chiapas y Guatemala y de sus creadores, creo que da para mucho todavía, sin duda. Perdóname, te interrumpí por esta duda que tenía. Estabas empezando a hablar de los escritores jóvenes, Gerardo, por favor. Bueno, hay muchísimos escritores jóvenes muy sólidos, hombres y mujeres que andan entre los 30 y 35 años, algunos incluso ya traducidos al alemán. Y bueno, están digamos, entre comillas, los jóvenes, como Eduardo Halfon, ¿no? Que tiene una presencia internacional impresionante. Rodrigo Rey Rosa. Y de ahí hay, digamos, pues una buena cantidad y hay una pasión por querer publicar y escribir, que por supuesto eso llevará su tiempo, su obra se irá decantando, pero lo que es impresionante es que es la cultura la que ha salvado a Guatemala de la ruina moral en que vive, ¿no? O sea, el tema del cine, por ejemplo, es pues, premios en Cannes, en España. Bueno, es impresionante cómo, y todos la mayoría son jóvenes de menos de 45 años, que han desarrollado su trabajo estos últimos 20 años y van muy bien. Y hay más jóvenes, digamos, de 30, empezando a hacer cine. Y también en pintura, en teatro. En teatro desconozco un poco porque también los grandes creadores de teatro del siglo XX pues fallecieron y el tema de la violencia política afectó mucho todo el desarrollo del teatro, que había tenido una larguísima trayectoria en el siglo XX. Entre ellos te puedo mencionar a José Manuel Arce, un extraordinario poeta y dramaturgo que presentó sus obras en Francia, en Estados Unidos, y él muere exiliado en Francia. No andaba por los 55, 56 años. Entonces ahí del teatro ando un poco, creo que todavía, digamos, se desarrolló en estos últimos años un teatro de comedia, ligero, suave, y ha costado mucho que repunte de nuevo ese teatro extraordinario que existía a principios en la último cuarto del siglo XX. Fíjate que justamente hace rato con cierto temor no me atreví a preguntarte sobre la función social de la cultura, del arte, y ya nos lo respondiste. Me gustó mucho tu frase que acabas de mencionar de que en buena medida la cultura ha librado a Guatemala como a México de la situación deplorable socioeconómica y política en que vivimos. Perdemos de vista Sí, eso, porque, pero es fundamental, por supuesto. porque mira, Que es la educación y la cultura, ¿no? A final de cuentas. Cuando la política falla, ¿a dónde los pueblos se agarran a la cultura?
y también a la cultura expresada en las tradiciones populares. Pero además, en este país donde existen 22 pueblos y con una riqueza y una espiritualidad increíble, muchos artistas jóvenes, digamos, se vinculan, digamos, toda su riqueza espiritual, histórica, de resistencia, de riqueza de prácticas culturales, y la expresan en pintura, en música, en teatro. Hay varios pintores, incluso que ya exponen en Brasil, en Francia, y no les ha ido mal. Incluso hay una artista que hace performance, que ha ganado la Bienal en Venecia, Ana Regina José Galindo se llama. Y así te puedo ir mencionando infinidad de o sea, es impresionante lo que encuentras, digamos, Pero sobre todo, ¿sabes qué resulta emocionante? Y a mí me llenó ahorita de emoción justamente es esa expresión que acabas de darnos de que son tan profundas las raíces culturales y las tradiciones que el ventarrón del neoliberalismo hizo un desastre con la economía, con las instituciones, con el servicio social del Estado a la población, pero no pudo doblar ni siquiera en lo más mínimo a esta gran tradición cultural de estos pueblos originarios de los cuales hablas, ¿no? Y que a final de cuentas, pues tú también eres producto de toda esa tradición pese al claro. periplo en el extranjero, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, durante la época de las masacres, siempre se buscó matar a lo que ahora le llaman los ajkij. Son como una especie de sabios espirituales Y pilares de esa cultura, ¿no? sí, y que reproducían, digamos, venían reproduciendo oralmente desde 500 años. Y ahora, en estos últimos 20, 25 años, todo el movimiento de los ajkij espirituales se ha renovado y tiene una profundidad. Y a pesar, digamos, de todo lo que les sucedió, están de nuevo. Digamos, hay un hecho que es impresionante. Cuando yo estudiaba Derecho en la universidad, en el 74, era la cosa más extraña ver a una mujer con su vestimenta de su Tradicional. pueblo, estar en la universidad. Mucho menos ver a una funcionaria, a una médica, en fin. Ahora eso es la cosa más normal, es a pesar de la tragedia del genocidio, es la irrupción de los pueblos indígenas en todos los espacios. Por ejemplo, una película multipremiada que es La Llorona, de Jairo Bustamante, que fue nominada, estuvo haciendo antesala en los Oscars y luego en este premio anterior a los Oscars, y premiada como en 30 festivales del mundo. La principal actriz es una muchacha apellido Coroy, digamos. Bueno, de algún modo, el premio Rigoberta Menchú fue una ofensa para el sector conservador del país, ¿no? Eso fue, no lo podían, todavía no. Incluso el Nobel Asturias sigue siendo una ofensa para ellos, porque Asturias se puso del lado equivocado de la historia, según ellos, ¿no? Porque condenó las dictaduras,
la intervención estadounidense, pero es un hecho, ahí está. Entonces, la riqueza cultural se mueve por muchos lados, ¿no? Yo tuve un amigo, hijo y nieto de aquí, de Santiago Atitlán, y con él fue que hice mis primeros pininos justamente en Tapachula de editor, porque editamos un pequeño folletito de leyendas antiguas del pueblo Sutudil en español, y él escribió en Sutudil, pero el tronco del Sutudil, porque hay varias ramas. Y él me contaba historias extraordinarias, ¿no? Que no, antes las ceremonias mayas eran clandestinas, ¿no? Se hacían escondidas. Entonces, es esa riqueza también, ¿no? Es ese mundo extraordinario que de algún modo nos enseñó Asturias en varias de sus novelas. Claro. Estaba pensando en esto y me decía, nuestros pueblos centroamericanos podemos decir con ellos que la realidad es más ficticia que la fantasía de la literatura, ¿no? Y pensar que la literatura tal vez algún día podrá alcanzar los tobillos de la, de la realidad, que uno siempre piensa, ¿la literatura refleja o no la realidad? Bueno, la literatura pretende de alguna manera llegar a toda la fantasía que encontramos en la realidad. Pues qué maravilla, Gerardo, que nos compartas la magia de ese gran pueblo que es el guatemalteco, de nuestros hermanos guatemaltecos. Me da mucho gusto tenerte aquí en el programa y compartir con nuestra audiencia. Y bueno, vamos a seguir adelante con los proyectos que tengamos obligatoriamente que hacer Claro. desde la cultura, desde la literatura, desde el trabajo editorial que realizamos, ¿no? Nos vemos próximamente, vamos a tener un conversatorio más adelante Claro. que compartiremos con nuestra audiencia. Te mando un fuerte abrazo desde aquí y ojalá podamos vernos pronto y estamos al tanto de lo que sigue publicando tu editorial, por supuesto. Gracias, Luis. Un abrazo para vos y para tu gente. Muchas gracias. Y gracias a Gracias. ustedes que nos acompañaron en esta deliciosa conversación que nos acerca a ese gran mundo cultural mágico que es Guatemala y que es un pueblo hermano nuestro y quizá estamos sacados del mismo molde. Chiapas lo ha sido y pues qué bueno, qué gran privilegio. Gracias, nos vemos pronto, que estén bien.